partir de este instante le ponemos punto y coma al análisis y la información. Punto y coma con Ángel Martínez Armengol. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con 2 minutos. Yo soy Ángel Martínez Armengol, estamos en ABC Jalapa Radio, transmitiendo en vivo y en directo en el 92.9 de FM, 1460 de AM. También nos puede seguir en línea en www.puntoycoma.me. Estamos haciendo el análisis de la información en esta tarde de martes 15 de octubre. Ya cobró usted su quincena. Los maestros ya, por lo menos, eso es lo que sabemos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las condiciones sociales que ha vivido nuestro estado en los últimos días, en las últimas semanas. Ya hemos hecho punto y coma aquí en diferentes ocasiones. Y vamos a hablar de otro tema también importante que está colocándose también como un asunto que nos debe de interesar a todos. La actividad filantrópica de las organizaciones sociales, el trabajo que hacen las asociaciones civiles, y vamos a hablar también de estos fenómenos sociales, insisto a usted, de la protesta magisterial y de las condiciones sociopolíticas de nuestro país. Esto es punto y coma, comenzamos. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Bueno, vamos a hacer un programa en dos pistas. Vamos a tener la oportunidad de conversar con dos personas que nos acompañan esta tarde aquí en la mesa de punto y coma. Le doy la bienvenida primero que nada a la presidenta del Instituto Veracruzano para la Filantropía, Asociación Civil, Iraíz Morales Juárez. Así lo dije bien, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y está con nosotros también el doctor Francisco Monfort Guillén, investigador de la Universidad Veracruzana, sociólogo, quien es además un especialista en temas de movimientos sociales y de análisis político y social de la realidad. Bienvenido, doctor. Ángel, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ambos por venir. Está aquí Iraíz porque el Instituto Veracruzano para la Filantropía como asociación civil y un grupo de organizaciones de la sociedad civil están convocando a un evento para este fin de semana que a mí me llama la atención porque es parte de un trabajo que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil en pro de recuperar los valores familiares, de reforzar el vínculo de la familia, pero además de fomentar, digamos, la existencia de estas asociaciones civiles, de estas organizaciones de la sociedad civil, y el trabajo que ellas hacen, digámoslo así, para atender un ámbito que queda fuera por diversos motivos de la atención de las entidades gubernamentales, o bien que viene a complementar el trabajo que hacen las organizaciones gubernamentales. Pero finalmente las organizaciones gubernamentales siempre quedarán cortas, digámoslo así, para llegar a todos. Ahora ya estoy hablando de más, así que mejor le pregunto a la presidenta Iraíz Morales que nos cuente de qué se va a tratar, primero que nada, este evento del fin de semana. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Y bueno, como bien lo has mencionado, primero quiero puntualizar que octubre es un mes donde hay mucho trabajo para diversas actividades, pero específicamente en el tema de las organizaciones civiles, se conmemora el mes de las organizaciones civiles. Okay. Y bueno, en Veracruz tenemos aproximadamente un padrón como de unas 14,000 o 16,000 organizaciones, pero que trabajan de manera aislada, en algunos casos, otras más unidas, etcétera, y que en este momento existen padrones ya donde hay organizaciones que cumplen con los requisitos que la ley en la materia enmarca, y que aproximadamente tenemos 1,800. O sea, de este universo de 14,000 que hablaba, se me hacía un número muy elevado para el estado de Veracruz, pero digamos ya legalmente constituidas, que trabajan de una manera más o menos permanente, estamos hablando de 1,000 y tantas. 1,800. 1,800, casi 2,000. Casi 2,000, pero solamente hay activas 1,256. Esto es de acuerdo a la dependencia que le da seguimiento al trabajo a las organizaciones civiles. Y es que decir, las dependencias de federales, gobierno, federales, sí, claro. Secretaría de Desarrollo Social, Sí, Instituto sí, de Desarrollo a través Social. de Indesol. Ok, correcto. Sí.
Bueno, entonces aquí en Jalapa existen muchas organizaciones civiles que, como bien lo has dicho, son organizaciones conformadas por ciudadanos de manera organizada. Un poquito más para atrás. No, un poquito más para atrás, está bien. Sí, ahí está bien. De manera organizada y que, bueno, efectivamente nosotros realizamos permanentemente muchas actividades. Cada una tiene un objeto social diferente. Todas atendemos causas ciudadanas, por eso nacemos. Y justamente ahora nosotros no estamos haciendo este evento por una ocurrencia, sino más bien es por una necesidad real que hoy existe. Primero que nada, nos unimos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Primero, para recuperar los espacios públicos que tenemos en la ciudad de Jalapa y que son muy bonitos, y donde, pues por falta tal vez de promoción o por falta de interés de la propia ciudadanía, ya no acude a esos espacios públicos. Y están ahí, son emblemáticos. Entonces nosotros creemos que es importante volver a recuperar esos espacios públicos porque también hay maneras de recrearte. Segundo, la globalización y todos los fenómenos sociales que se van presentando van abriendo este distanciamiento entre estas tradiciones que tenemos y ahora se van más a la tecnología, etcétera. Aunado a ello, los problemas sociales que existen en las familias, donde hoy la mamá y el papá trabajan por necesidad y los hijos pues se quedan en una computadora, ¿no? Entonces, hacer esta actividad nos ha costado un poco de trabajo porque también es análisis y ver el por qué con estadísticas y más. Y bueno, hoy estamos unidas aproximadamente 19 organizaciones civiles de aquí de Jalapa, todas legalmente constituidas, todas con diferentes objetos sociales. Y bueno, vamos a estar, anualmente hacemos una campaña, esta campaña la vamos a hacer en el Parque de los Tecajetes, este fin de semana. Donde, sábado y domingo. Sábado y domingo. Correcto. Y ahí lo que hacemos es exponer los juegos de antaño. Juegos de antaño que no te cuestan, juegos de antaño que los vivimos, los jugamos, y nuestros padres los vivieron, los jugaron, y que hoy se ha perdido. Entonces, de esta manera... o sea, no el videojuego, no el smartphone, no las aplicaciones estas que... Así es. Ok, sino ¿cuáles juegos, por ejemplo? El trompo, la lotería, el valero, el yoyo, el avión, o aquí le dicen tejo, en algunos otros lugares le dicen bebeleche, etcétera. Saltar la cuerda, la matatena. Manitas calientes, ¿no? No, pero también si pero lo invitamos. Las niñas llegarán y harán ahí, ¿no? A poderse, a saltar la cuerda. Entonces, pero además, hoy las propias organizaciones, con la experiencia que hemos tenido anteriormente, hoy han decidido, o hemos decidido todas en conjunto, salir y llevar oficios también. Entonces, en esta misma dinámica, ese mismo evento, vamos a tener oficios. Por ejemplo, puedo citar al grupo de Beneficencia Amigos, que es una asociación que se dedica a rehabilitar a personas jóvenes con adicción. Ellos van a llevar un taller de soldadura. Un taller de soldadura. Donde los chicos van a aprender sin que utilicen los materiales, obviamente que son peligrosos, pero bueno, van en la primera, segunda fase, o sea, en la iniciación a este tipo de oficios que también se han perdido. Claro. Y que hoy ya no encontramos a un buen fontanero, un buen soldador. Que eso te lo enseñaban en la secundaria. Además, ¿verdad? Esos eran parte de los talleres de la secundaria, que yo no sé cómo ande la currícula ahora de la secundaria, pero pues igual ahora los maestros nos podrán decir cómo se va. ¿Y qué más? ¿Qué otros talleres? Vamos a tener otros talleres de... Vamos a hacer cuadernos con papel reciclado. Elaborar cuadernos. Vamos a elaborar unas libretitas. Los niños van a elaborar sus libretitas de sus propios cuadernos. De las hojas que quedan sueltas y que ya no quieren utilizar, bueno, las vamos a elaborar nosotros. Bueno, los niños. Y esto es para que también puedan ellos hacer esto mismo en casa. Correcto. Se van a otro replique, taller, digamos, van a enseñar a los niños a hacer la repostería, ahora panecitos, porque ya eso también propicia integración. El integrarte con tu mamá, con tu papá, el que te enseñen, por ejemplo, a saltar el avión, porque los niños ya no saben. Entonces va la mamá, salta el avión, la hace recordar lo que ella vivió y por otro lado enseña al niño
Y la verdad es que hemos tenido experiencias maravillosas. Hicimos esta campaña el año pasado en 4 parques durante todo el mes de octubre. Tan solo en el Parque de los Tecajetes tuvimos una audiencia de más de 825 niños con sus papás entre sábado y domingo. Y creo que dejó un buen sabor de boca. Hubo niños que recorrieron todos los parques cada 8 días. Era un trabajo muy arduo para las organizaciones civiles, pero muy satisfactorio también. Entonces, bueno, hacemos este llamado a la población. Adelante. Porque aunado a esto, nosotros vamos a propiciar que estas actividades puedan también coadyuvar a poder ayudar a otros niños de la Sierra de Zongolica, específicamente de Tehuipango. Y lo que queremos hacer con esta actividad es poder recibir de parte de la ciudadanía. No tiene costo. O sea, el llegar al Parque de los Tecajetes el sábado o el domingo es entrada libre, digámoslo así. Es entrada libre, pero pedimos que las familias nos puedan apoyar con un medicamento para la temporada invernal. Para llevarlo a los niños de Tehuipango. Esto lo estamos haciendo coadyuvando acciones con el voluntariado. Vitamina C, por ejemplo. Vitamina C, algún jarabe, antihistamínico, exacto. Un jarabe para la tos, Aderogil. Exactamente. Por ejemplo, sí. O bien 1 kilo de ayuda. Muchas personas nos decían juguete, claro que también, pero consideramos que en esa zona, pues es uno de los municipios más marginados que tenemos. Entonces, esto lo estamos haciendo también en colaboración. El voluntariado de la Subsecretaría de Gobierno se acercó también a estas actividades de las organizaciones civiles y al final de cuentas, lo que decía, pues es cierto, nosotros estamos sumando esfuerzos. Las organizaciones de la sociedad civil no podemos estar aisladas a las actividades que hace la administración pública, estatal o federal. Somos brazos alternos para poder ejecutar los programas, que muchas de las ocasiones la misma estructura gubernamental no alcanza a cubrir todas estas actividades que realizan y que también son nobles, son loables, pero creo que si nosotros, organizaciones civiles, podemos participar con algunas dependencias de gobierno, pues yo creo que lo podemos hacer muy bien, ¿no? Además de eso se trata y no de otra cosa, la llamada participación ciudadana, ¿no, Paco? Sí, esta idea de filantropía que en México es muy poco socorrida, es mal vista, sobre todo en la izquierda. Las denostaciones para todas las iniciativas estas de filantropía son muy mal vistas, ¿no? Y este esfuerzo que está haciendo Iraís, permíteme decirte que me da mucho gusto reencontrarla. Ella tiene experiencia en capacitación, fue una extraordinaria colaboradora en el Instituto Electoral Veracruzano. Muchas gracias. Y que ahora dedique sus esfuerzos a esa tarea, a mí me da mucho gusto. Tiene maneras, tiene formas, experiencia, y qué mejor que las haya canalizado ahora, sobre todo en ayuda a la niñez. Ahora que que decía acerca de los juegos, de ese carácter lúdico que ha perdido la niñez, me parece increíble. Antes era tan difícil esto que recuerdo un número del cómic de la pequeña Lulú, que ella ejemplifica contándole un cuento a Fito, otro personaje, un relato en la vida de Pepe, el niño rico, que tenía todo, inclusive los juguetes, pero era tan rico que sus pelotas eran de oro, entonces no botaban, no podía ser feliz. No podía jugar con ellos. Claro. Y ese es un poco lo que le pasa a los niños ahora sin ser precisamente Pepes del Salto. Claro, ¿no? Tienen los aparatos, la televisión, computadora y todos los demás gadgets, pero no conocen el carácter lúdico de la vida. Claro. Y hace rato que interviene abruptamente para decir lo de las manos calientes, es que también es un juego. Claro, sí. Junto con todos los demás que se inventan en las calles, que ahora ya las calles no son de los niños, y ese es otro de los problemas, y es muy buena idea recuperar los espacios públicos. El famoso Burro 16, las coledas, aunque son un poco peligrosas, también eran muy divertidas. En fin, yo creo que es loable, y pues yo me sumo a la invitación de que este esfuerzo que ahora nos dice o nos da noticia Iraís, pues sea seguido por muchos, por muchas, que los padres también reaprendan, si no lo jugaron, que lo conozcan y que se pongan a jugar todas estas
formas de diversión sanas, Claro, que no requieren recursos, que No, no no. pueden practicar después claro. por sus barrios, Ujú. y yo creo que será de gran utilidad y van a tener un buen apoyo, Irais. Muchas Un gusto gracias, doctor. saludarte. Se Igualmente. llama Sembrando Virtudes, Cosechando Valores. Se va a realizar el 19 y 20 de octubre en el Parque de los Tecajetes, aquí en Jalapa, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es libre, pero para entrar a los Tecajetes hay que entregar un donativo que puede ser un medicamento o un kilo de alimento. No perecedero. No perecedero. Y obviamente, como decía el doctor, por muchas gracias, doctor. La verdad que también para mí es un gusto volverlo a reencontrar y ahora en esta actividad. Y por supuesto que lo vamos a esperar el día sábado y domingo para que nos Para ahí enseñe estos estaré juegos. enseñando Fíjate, va a haber a lotería, matatena, Matatena. pirinola, origami, pintacaritas, costales. Eso es meterse al costal. y Sí, estar sí. dedicando, ¿no? Yo, Avión, trompo. yo-yo, trompo, valero, en fin, los talleres que ya decía de pintura, carpintería, A las soldadura, niñas se les va a manualidades. enseñar. ¿Cuántas organizaciones están? Al momento, el día de hoy, hay 19. 19 organizaciones. Pero diarios se están sumando. Correcto. Entonces a nosotros nos da mucho gusto que muchas organizaciones estén sumando, pero además también debo destacar aquí que estas actividades nos han abierto mucho las puertas, como por ejemplo con el voluntariado de la Subsecretaría de Gobierno, donde ellos están desarrollando un programa específicamente en el municipio de Tehuipango, en 2 comunidades, Correcto. en Tetepa y Tepeica. Entonces a ellos les toca realizar esta actividad donde llevan un desarrollo social pero integral, no Ujú. solamente es la vivienda, ayudarles a tener un techo más digno, un piso más digno, una estufa ecológica, un sanitario, sino también esos componentes que muchas veces se quedan de lado. También aquí debo destacar que hemos recibido muy buena participación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos estará también presente, Ujú. porque ellos también tienen, obviamente, juegos Claro. donde ellos pues propician la cultura de los derechos humanos en los niños. El conocimiento de los derechos Será humanos. bueno del ver a mi ejercicio de los amigo el derechos humanos. presidente de la comisión jugando piso. Habría que ver, sí, claro. Bueno, claro, pues por supuesto. están todos Bueno, y invitados. además las organizaciones de la sociedad civil, entre otras muchas cuestiones que tienen que atender inherentes a su objeto social, pues hay que ver precisamente con el ejercicio de los derechos, ¿no? Con el Claro. ejercicio de los derechos humanos. Y esa parte a mí me parece que se puede complementar muy bien pues con este tipo de actividades lúdicas. Al final, las organizaciones de la sociedad civil no son sino un ente, digamos, para hablarlo en términos teóricos, intermedio entre el aparato del Estado y esa masa informe que decimos que es la sociedad, ¿no? Y finalmente están ahí haciendo sus actividades, están empujando, Claro. haciendo del conocimiento de los derechos de todos, ¿no? Y contribuyendo de alguna manera también a cubrir, insisto yo, estos huecos que no alcanza a cubrir, digamos, las organizaciones públicas, ¿no? Las administraciones públicas. Pues mucho éxito, Iraís. Este Instituto Veracruzano para la Filantropía, si la gente quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿a dónde los pueden localizar? Las oficinas están ubicadas en la calle Poza Rica número 3, Ujú. esquina con Ávila Camacho, y el teléfono de las oficinas es 812-0994. 812-0994. Estamos a sus órdenes y bueno, tenemos nuestra página también de internet. Ahí Lo que pueden más buscar. procuramos es la transparencia, como lo decía el doctor. Hay ese divorcio muchas veces entre la propia sociedad y los mismos ciudadanos organizados. Creo que también ha faltado esa directriz de poder transparentar lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué le parece si en otro programa, en otro punto y Totalmente, yo coma, feliz. platicamos del trabajo que hace el Instituto Veracruzano para la Filantropía? Porque además, digamos, de sus actividades propias, se dedica a apoyar a otros ciudadanos que tienen también interés de organizarse, de Sí. conformar sus asociaciones, Sí. y que a veces pues no saben, no Ujú. tienen cómo, no la encuentran, ¿no? Y si bien no es muy sencillo, tampoco es nada difícil, ¿no? Yo creo que se requiere sobre todo la voluntad de organizarse Sí. para conseguir un fin, ¿no? Para buscar o para trabajar o para luchar, si se me permite el término, por un objetivo, ¿no? Al final de eso se trata. Sí, yo creo que la verdad Veracruz es uno de los es el 6º estado con mayor organizaciones civiles y además es importante destacar que fue una de las primeras leyes estatales Ujú. de organizaciones De organizaciones civiles. civiles aquí en Veracruz. Correcto.
Muy bien, pues muchísimas Muchas gracias. por Vamos la a hacer un invitación. primer Los esperamos. corte aquí en Punto y Coma. Regresamos a la mesa. Vamos a platicar con el doctor Monfort de estos temas que también tienen que ver con la sociedad civil y de lo que está pasando en nuestro entorno político y social de Veracruz. No se vaya, volvemos enseguida. Somos Punto y Coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Volvemos aquí en Punto y Coma. Estamos haciendo un análisis de la información de las últimas horas. Agradecemos primero que nada el patrocinio de Asado del Valle, este restaurante de comida uruguaya que próximamente estará en Jalapa, deleitándonos con los cortes allá del Cono Sur. Qué rico. Con los vinos de allá del Uruguay. Estará en Ávila Camacho 249, esquina Pánuco. Habrá que ir, Paco, ¿no? Por supuesto. Y agradecemos también, por supuesto, el patrocinio que nos hace la Alianza Ciudadana de Empresarios Veracruzanos. Estamos en Punto y Coma, en el 92.9 de FM, 1460 de AM, en internet por www.puntoycoma.me. Platicando, hablábamos del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el primer bloque del programa, Paco, escuchando a Iraís Morales y este evento que tendrá lugar el fin de semana en Los Tecajetes. Pero el pasado fin de semana, es decir, el fin de semana reciente, ¿no? Fuimos testigos, no solo en Jalapa, pero bueno, los que estamos aquí en Jalapa fuimos testigos de ello. Pero también los veracruzanos de allá del sur, de Coatzacoalcos, de Acayucan, de Minatitlán y del centro, ¿no? De Córdoba, de esta región, Orizaba. Yo no sé si se pueda considerar el pináculo del movimiento magisterial, pero sí de una actuación del movimiento magisterial que, desde mi punto de vista al menos, está exacerbando los ánimos sociales. Y me parece, aquí hemos analizado en este programa en distintas mesas los alcances de la reforma educativa, las implicaciones del movimiento magisterial, que en general esta percepción social, digamos, solidaria con el movimiento de los maestros en su protesta, está como que llegando al límite. Al límite no sé si de la tolerancia o al límite del hartazgo, pero alguna de las dos está llegando, ¿no? Es decir, yo lo que menos he escuchado es esto el sábado ya se pasaron, ¿no? Si ya fue el exceso. ¿Cómo ves en este momento, en esta coyuntura, el rumbo que ha tomado el movimiento magisterial de Veracruz? Mire, yo creo que en muchos aspectos está igual que desde el inicio. Si tienen objetivamente el propósito de decir no a la reforma constitucional y a la creación de nuevas leyes, están equivocando el camino. Esto ya es un fait accompli, como dicen los franceses, ya es un hecho realizado, no hay vuelta de hoja. El camino que debieron haber seguido, si ese era el propósito, sin duda alguna era el camino jurídico. El tratar de, por esa vía, a través de sus organizaciones, demostrar que hay un perjuicio y que, por lo tanto, como sujetos afectados, debiera ser modificado. Si estas condiciones, estos medios, estos mecanismos que les otorga la ley, no eran escuchados, no eran resueltos, si se perdía la demanda, si lo que fuera, ellos podían tener otro tipo de actitudes frente a este hecho ya consumado. Lo que hicieron desde el inicio fue salir a la calle. No agotaron vías ni legales ni de diálogo. Simple y sencillamente salieron a la calle. Y desde ese entonces hasta ahora, la agenda me parece, porque no encuentro documentos a pesar de los muy mal escritos comunicados que hace la Normal Veracruzana, por lo menos sindicato, que son realmente para dar pena, no conozco argumentos de su agenda. Tampoco conozco, porque no ha sido publicado, si en los diálogos con los
funcionarios del ramo o con el secretario de Gobernación o con los diputados, se estableció una agenda y qué trámite se le dio a esa agenda específica. No lo sabemos. Claro. Nos han dicho que dialogan, pero no Sí. sabemos sobre qué. Sabemos que hay mesas en Gobernación, por ejemplo, que los maestros de Oaxaca, de Michoacán, que estaban en el Distrito Federal, de la misma sección local del CENTE en el Distrito Federal, que estaban, de la CENTE, perdón, que estaban manifestándose Ujú. en el Distrito Federal, hicieron una serie de mesas, de acuerdos con la Secretaría de Gobernación, y lo que supimos es que este lunes los maestros de Oaxaca regresaron a casa. Sí, en el caso del ámbito federal, digámoslo así, en el Distrito Federal, sabemos no solo eso, sabemos por trascendidos que la CENTE se llevó el morral lleno Ujú, de dinero, ujú. de impunidad y de privilegios. Por lo menos 1.500 plazas a manejar a discreción, Claro. la impunidad de todo lo que hicieron y el reembolso de todo lo que costó La movilización. la movilización. Sí, sí, la estadía ahí. Dicen que ellos pedían 150 millones, que solo les dieron 15 y que por eso se tardaron más. Entonces, si se fueron finalmente es porque le dieron algo similar a los 115 millones. Ujú. Las plazas, la impunidad, se regresaron. En Veracruz, pues ni siquiera sabemos eso. No sabemos con precisión qué es lo que quieren este movimiento magisterial como banderas específicas. Digo, excepto este socorrido no a la, A la reforma educativa. Sí, sí, sí. Que insisto, me parece que está, pues es pedirle peras al olmo, Claro, ¿no? claro. Habría la idea, digamos, de establecer, o podría ser, digamos, un principio de comprensión del movimiento, de establecer una suerte de canales de diálogo, por ejemplo, entre el movimiento magisterial y lo que sería el poder legislativo local, para procesar localmente lo que será también las reformas a las leyes educativas en el estado de Veracruz. Se podría pensar que por ahí podría haber interlocución. Bueno, por lo menos eso fue lo que dijeron. Ujú. Pero, a ver, una de las cuestiones que está como eje de esa reforma es la centralización de muchas de las decisiones en el sector educativo. Fundamental y principalmente el pago, ¿no? Claro. De los maestros, la nómina, Entonces, el manejo de recursos claro, humanos. Vaya. entonces yo no veo qué es lo que se pueda aquí ofrecer en sentido estricto del término. Ujú. No dudo que pues las leyes tan mal hechas no puedan mejorarse y acomodarse a las nuevas situaciones. Pero para mí esa no es una demanda de los maestros, es una oferta del Del gobierno, Estado, en todo del- caso, del ¿no? gobierno. Pero no de las es una organizaciones. demanda de los maestros. Ajá. Creo que por lo menos a mí no me queda claro y he leído casi todo lo que ha salido, no me queda claro que exista una comunicación entre lo que ofrece el gobierno y el poder legislativo, digamos el Estado, como bien dijiste, y lo que quieren los maestros. Ujú. Y cuando digo los maestros, entonces ya también abrimos otro elemento de complejidad porque todos esos maestros tienen demandas diferentes. Ujú. ¿Por qué? Porque rebasaron a sus dirigencias Ujú. locales. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ya no existe la comunicación institucional entre el gobierno y los maestros, que era a través de sus representantes sindicales. Claro, claro. Y esto parece que ha derivado a una cuestión intergremial. Sí, sí, Y sí. por eso tal vez hablabas con Tino de que se acabó la paciencia o se llegó al límite de la aceptación de un movimiento al que no se le ve pies ni cabeza, Ujú. porque no se cuenta con esos elementos de información. Claro. Pero ibas a decir algo. doctor. Es que de pronto pensaba en este momento que estabas haciendo este apunte, en que en un primer momento el propio gobierno estatal, digamos, difundió en un proceso de comunicación política, no sé si acertado, eficaz, pero finalmente un proceso de comunicación política, una serie de fotografías donde el gobernador Duarte estaba a la mesa con los dirigentes de las
diferentes organizaciones magisteriales, las dos secciones del CENTE, los sindicatos locales, etcétera, etcétera. Y durante varios días, digamos, muy al inicio del periodo escolar, por ahí de agosto, ¿no? Comenzó a difundirse estas imágenes, digámoslo así. Un poco como para dar la idea de hay un canal de diálogo, hay una interlocución, ¿no? con la parte oficial, digámoslo así, ¿no? De la representación magisterial, pero finalmente lo que eso probó o lo que los hechos demostraron es que esas dirigencias estaban rebasadas, que los maestros salían a la calle a pesar de que sus dirigentes estaban, digamos, en la mesa de diálogo. Sin hacer mayor análisis, o sea, diciendo como tú, fue un proceso de comunicación política. Yo lo primero que pensé al verlo es el retrato de la soledad. Qué duro eres, tú eres más duro que yo en esto. Es que carecía de sentido, estaban en el vacío. Sí. Eran autoridades que solo se podía pensar que imaginariamente estaban sentados. Me parecía que estaba en el vacío y la realidad lo comprobó. Claro, ¿no? sí, los maestros estaban en la calle. Claro. Estaban protestando, estaban manifestándose, estaban gritando en la plaza. El problema, y siguen gritando. Entonces, siguen gritando, claro. A mí me parece que hay dos problemas de fondo que no se han querido dirimir, no se ha querido pensar en ellos, ni en México por el ámbito federal, ni en los estados. Uno es, sin lugar a dudas, la cuestión del corporativismo. Claro. Fue el elemento corporativo lo que determinó la calidad de los procesos educativos. Y este corporativismo ha sufrido modificaciones. Y en los maestros en general, aún en los que están asistiendo a clases, hay un malestar profundo, sí. Algo más que el malestar en la cultura del que hablaba Freud, porque aquí hay cuestiones mucho más concretas. Sí, ¿no? sí, sí. Y creo que ninguna de las dos cosas es atendida, no es verbalizada, no se quiere llevar a la escena pública, y tanto los maestros como las autoridades pareciera que al ver esta imagen que tenemos aquí de buena parte de la ciudad de Jalapa, sí, sí. Le dan la espalda a esa realidad porque lo que se refleja no es grato. Y cuando tú le das la espalda a la realidad, entonces dejas de comprenderla. Sí, sí, claro. O por lo menos te cuesta mucho más trabajo ubicarte en ella. Y a mí me parece una lástima que si es que hay esfuerzos por resolver estos problemas de parte y parte, hasta la fecha no se hayan concretado en nada. ¿Tú ves, digamos, que en ambas partes podría pensarse que hay una lógica, a mí de pronto me da esa impresión, de desgaste? Es decir, de parte del gobierno de que el movimiento magisterial se desgaste por sí solo, es decir, que no aguante más seguir bloqueando carreteras, seguir bloqueando casetas de las autopistas, seguir tapando las calles, como ya hemos visto aquí en Jalapa, sí. Pues desde que empezó el movimiento en agosto, ¿no? Este sábado, insisto, ¿no? El bloqueo prácticamente todo el día y buena parte de la noche. Casi 2 días. Casi 2 días de la carretera federal, de la salida hacia Veracruz o de la carretera hacia México, y no se hace nada. Es peligroso. Si eso están intentando, me parece peligroso porque finalmente no resuelve el problema. Puede ser que se acabe el movimiento por cansancio, si eso es lo que desean, pero los problemas no se van a resolver y van a reaparecer, claro, tal vez con mayor fuerza claro, o bajo otras circunstancias. Y yo creo que hay que evitarlo. Y por lo menos hasta el momento, frente a las amenazas, pues hubo una reacción más virulenta y más extendida o más extensa de los maestros. Entonces, si esa es la apuesta, me parece que no es la mejor, porque no es un movimiento que tenga una demanda así muy inmediata, que la misma consecución
o la no consecución pueda desarmar ese movimiento. Correcto. Creo que tiene causas más profundas, insisto, yo meditaría la cuestión del fin de una manera del corporativismo y este malestar social que de todas maneras los maestros están viviendo por una razón, porque es ese corporativismo el que determinó una mala calidad de la educación. Si hubiera buena calidad de la educación, yo no tengo la menor duda de que no solo los maestros, toda la sociedad estaríamos con ellos. Claro, estaríamos saliendo a la calle, por supuesto. Bueno, porque tal parece complejo el problema, sin duda, y esta cuestión que tú pones sobre la mesa de estarle dando la espalda a la realidad es también un análisis duro, una crítica dura, pero sin duda que se aproxima mucho pues a lo que estamos viendo en estos días. Vamos a hacer la segunda pausa del programa, regresamos para redondear esta idea y a seguir platicando con el doctor Francisco Monfort. Estamos haciendo punto y coma, analizando las condiciones sociales de Veracruz de cara al movimiento magisterial de los últimos días. Regresamos, no se vayan. Somos punto y coma. Análisis de la información a través de ABC Jalapa Radio. Estamos al aire de nuevo aquí en Punto y Coma. Gracias por seguir con nosotros a través del 92.9 de FM, del 1460 de AM y en línea en internet en www.puntoycoma.me. Estamos con el doctor Francisco Monfort Guillén en la última parte del programa, hablando de las condiciones sociales de Veracruz, de las implicaciones del movimiento magisterial. Hoy, a propósito de una muy interesante y muy extensa entrevista que se le publica al doctor Monfort en ese portal informativo de Al Calor Político de Joaquín Rosas. Por cierto, de 8 a 9 las noticias aquí por ABC Jalapa Radio, terminando punto y coma, podrá usted seguirlos, podrá usted escuchar a Ezequiel Ortiz y también a Luis Sigüenza, así que permanezca aquí en sintonía de ABC Jalapa Radio para escuchar las noticias de hoy, de 8 a 9 las noticias todos los días, de lunes a viernes por ABC Jalapa Radio. Nos fuimos a la pausa, Paco Monfort, pensando en cómo estas dos posturas del movimiento magisterial y del poder público del gobierno del Estado, ¿no? Están, digamos, yo no sé si empantanados, yo no sé si en un punto de no retorno, pero sí en una coyuntura que pone a ambos bandos en situaciones inéditas. Es decir, porque la clase política o los dirigentes políticos están enfrentándose a un movimiento que, como bien dices, no tiene ni pies ni cabeza, pero que finalmente se articula. Finalmente sale a la calle, protesta y se articula a través de mecanismos de comunicación en red, ¿no? Totalmente horizontal. Que es una novedad. Que es una novedad, exactamente. Es una enorme novedad. Claro. Si me permite la expresión. Y que eso exige por parte de la clase política un esfuerzo de comprensión distinta a lo que históricamente, digamos, podría pensarse está escrito en los manuales de procesamiento político de este tipo de movimientos, de este tipo de protestas sociales. ¿Para dónde va el asunto? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que podemos vislumbrar de parte y parte, digamos? Bueno, yo creo que tocas un tema toral. Si hay un ámbito del corporativismo mexicano que se caracteriza por el dominio autoritario y vertical, de cooptación a través de muchísimas artimañas, ese es el sector educativo. No solamente en el sindicato, en la misma secretaría. Claro. Y lo que tú señalas de ese movimiento que está girando a través de comunicaciones horizontales, a través de redes, que implica un análisis novedoso. A mí me parece que se puede destrabar esta aparente anomia en la que han caído ambos contendientes, para utilizar una expresión deportiva. A ver, se debería tal vez establecer un propósito común, es decir, dentro del sistema educativo nacional, ¿qué puede diferenciar el sistema educativo veracruzano que podemos construir a partir de esta crisis? Dejemos, se puede decir, un camino legal institucional para ver qué se puede hacer con la reforma, pero a partir de la reforma,
que en muchos aspectos es irreversible, ¿qué es lo que podemos hacer de novedoso nosotros? ¿Qué es lo que en Veracruz las autoridades y los maestros en movimiento, y que se pueden sumar a los que no están en movimiento, podemos hacer para hacer nuevamente del modelo de educación en Veracruz un ejemplo? En primer lugar, para satisfacer nuestras demandas. En segundo lugar, para mostrar al país que aquí tenemos una visión diferente. Si no se piensa con esta ambición de parte y parte, y si solamente se encasillan unos en conseguir la derogación de la ley y otros en darles largas o en decirles pues es una bronca federal, yo lo más que puedo hacer es armonizar leyes, me parece que tanta energía social será un desperdicio. Requerimos hacer uso de la imaginación, y si no la hacen, que no es muy frecuente en la clase política, por cierto, que es muy escasa, pero si no son ellos, entonces los maestros, en tanto parte de las élites intelectuales pensantes del estado de Veracruz, deberían de hacer uso de esa imaginación, de esa creatividad, de la innovación, para llevar el conflicto a otro estadio, romper esas inercias y encontrar solución a tantos problemas. Mira, es que el malestar está porque a muchos maestros los engatusaron con los paguitos para hacerse de enseres, autos, etcétera. sí, Les descontaban y eso no lo pagaban a las empresas. Entonces ahora están con una deuda mayor, sin sus enseres algunos sin auto, y con un problema en el buró de crédito. claro. Hay muchos, y lo sabemos, que a través de peticiones muy poco honestas, sobre todo con las mujeres, les era requerida su participación para poder entrar al sistema o para ascender. O para ascender, sí, o para pertenecer a la carrera magisterial o esas cosas, claro. Y sabemos también que la venta de plazas es un hecho que sigue dándose, no es pasado. Entonces hay miles de problemas que puedan ser destrabados, pero se requiere una agenda y un acuerdo mutuo. Y tanto la agenda como el acuerdo parecen ausentes en este momento. Por lo menos hasta el momento yo no la veo. Por lo menos públicamente no lo sabemos. Públicamente no sabemos nada. Okay. Debe existir. Y no sabemos si hay acuerdos, pero a lo mejor esos acuerdos tampoco favorecen al grueso de los maestros, sino a los que están metidos cerca de los líderes antiguos o cerca de los nuevos liderazgos. ¿Qué va a pasar con esos liderazgos? ¿Qué va a pasar con los liderazgos sindicales históricos en el magisterio de Veracruz? A mí me parece frente a esto, frente a este escenario, sí. Frente a esto que estamos viendo. Que forman parte del pasado. Pueden permanecer en sus puestos, pueden todavía seguir presionando, pueden todavía seguir disfrutando de las canonjías, pero son un cadáver, pues, ¿no? Históricamente son un cadáver. Pero cadáver que se mueve mucho, digo. Frente a la realidad y al futuro de Veracruz. Pero claro, cuando digo cadáver no lo digo en tono despectivo. A un cadáver también se le venera y causa mucho dolor su muerte, y se le rinde culto, etcétera, ¿no? Claro. Y yo creo que estamos todavía en ese proceso. Okay. Aunque todavía no llega el proceso de duelo, pero bueno, hay fantasmas que nos persiguen toda la vida. Y a la clase política, a la clase gobernante, la ves con tamaños. Yo le preguntaba hace unos días a Martina Aguilar, ¿la clase política veracruzana tiene esta capacidad para procesar y comprender estas nuevas condiciones que este movimiento social le está imponiendo, digamos, a la agenda pública de Veracruz? Yo digo que tienen la oportunidad para crecer. Hay que ver cuál es su respuesta. La oportunidad la están teniendo porque en Veracruz nunca había existido un movimiento de ese tipo. Nunca. Por lo menos no en los últimos 30 años. No pues. Recientemente, claro. Sí. No se habían dado este tipo de movilizaciones. Entonces, pues tienen la oportunidad ellos mismos de hacer historia, de mostrar que su juventud les permite una mejor sintonía, una mejor interpretación de la realidad, de acuerdo a todas las novedades que rodean
el mundo del magisterio en México y en el mundo. Claro. Creo que tienen la enorme oportunidad de hacer algo, pues a lo mejor es pronto para decirlo, porque todavía no vemos desenlaces, pero sin duda es una de las pruebas de fuego que no estaban en el script cuando llegaron al poder, pero ahora están frente al problema y nos tienen que demostrar cuáles son sus tamaños. Antes de decir si son grandes o pequeños, pues hay que abrir la interrogante frente a esta novedad. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a solucionarla? ¿Van a tapar el problema o de verdad son capaces de solucionarlo? Estamos ante un parteaguas, me parece, para este grupo gobernante que tiene que demostrar que está ahí por méritos propios. ¿Cuál sería un escenario, digamos, que complique más las cuestiones? ¿Que se exacerben los ánimos sociales? ¿Que Sin duda, que se pueda ligar con otro tipo de demandas sociales vis a vis de la reforma energética, vis a vis de la reforma fiscal, ¿no? Con la puesta en práctica en serio de la misma ley. De la reforma educativa. De la reforma educativa. En estos casos, y eso es muy importante decirlo, sobre todo a quienes nos escuchan, el azar, lo imprevisto es fundamental. Puede obrar a favor de una u otra de las partes. No va a obrar a favor de las dos, eso es claro. Eso hay que construirlo, ¿no? Sí, Esa es la pregunta de fondo que tú me hacías. Claro. Sí. Pero el azar puede jugar, en este caso, un papel importante. Ojalá y no sea para hacer más violento este movimiento, la protesta social, que, insisto, tiene un trasfondo de molestia, de agotamiento de tantas prácticas que se reflejan en la calle. Sí, el problema no es ordenar las marchas, el problema es que la gente no salga a protestar, y no saldrá a protestar cuando la autoridad sepa resolver los problemas. Claro. Si supiera resolver los problemas continuo, Claro. la gente no estaría en la calle, eso es evidente. Y además sepa procesar la agenda de asuntos públicos, ¿no? Y sepa canalizar, digamos, por ahí los ánimos sociales para que no se desborden. Claro, inclusive hacer algo de prospectiva de construcción de escenarios. Claro, ir anticipando lo que pueden ser los problemas no tan inmediatos, sino, digamos, por lo menos en el mediano plazo. Y esto significa una labor de inteligencia, de reflexión, un gabinete de cristología, diría Edgar Morán. Hay que pensar en este futuro, claro, y con visión de futuro lo que se está sucediendo en el presente. Claro. Lo demás es pasado, y es un pasado que de todas maneras no regresará. Claro, y del que hay que desmembrarse lo más pronto posible. Claro, porque además lo que estamos viendo son los resultados de un pasado que el país ha querido abandonar, y que ese pasado lo tiene agarrado que no ha podido, de las patas, claro, ¿no? como el demonio, nos decían de niños, te va a agarrar las patas. Bueno, así nos tiene agarrado parte del pasado, y bueno, es el momento que estos jóvenes demuestren que ellos sí saben lidiar con el futuro. Paco Monfort, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar esta tarde contigo. Se nos quedó otro tema sobre la mesa, pero ya habrá oportunidad de procesarlo. Pero en otro sí, punto te digo mi punto de vista de inmediato. Yo soy a favor de la creación del Instituto Nacional de Lectores. Bueno, ese es el tema, ya me lo adelantó Paco Monfort, pero bueno, pronto lo platicaremos aquí con él. Yo te agradezco tus reflexiones esta tarde. Gracias. Sobre este asunto, y gracias a usted por seguirnos. Este programa lo podrá usted ver en video posteriormente en puntoycoma.me. Nos escuchamos el próximo jueves. Buenas tardes. Hemos puesto el punto y coma al análisis y la información. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través de ABC Radio Jalapa.